Estás escuchando Tu Why con Gaby Ruiz, el porqué de los valientes y arriesgados. Comenzamos. Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente a Tu Why, martes 7:30, bueno, un poquito más de las 7:30, perdón, una disculpa, pero bueno, bienvenidos a Tu Why como cada martes. Hoy, como cada 15 días lo estoy haciendo, voy a platicarles sobre ciertos temas específicos y sobre todo temas que al parecer les están interesando o me van preguntando. Y el día de hoy quisiera platicarles sobre cuáles son los botones rojos, a qué me refiero cuando han escuchado o han visto en alguna de mis redes que pongo desbloqueo. Eh, También cuando hablo de ciertos temas con respecto a las memorias, porque hay una forma en la que se almacena la memoria y por esta razón existen estos botones rojos. Pero bueno, voy a comenzar platicándoles. Les voy a platicar una pequeña anécdota que tiene que ver con estos botones que a ratos se disparan sin que yo los tenga conscientes y por lo tanto, al dispararse de esa forma, nublan un poco mi entendimiento, me hacen actuar de una manera inadecuada, voy un poco en contra del objetivo que tenía y a veces, en muchas ocasiones, me crean muchos más problemas. En algún momento una persona llegó conmigo y tenía un trabajo en el cual se dedicaba, no voy a decir lugares, espacios ni nada, la persona que me permite hablar de los temas que a veces platico y ponerlos como ejemplos, todos ellos me dan permiso. Entonces, esta persona trabajaba en una empresa y dentro de esa empresa se hacían viajes como regalos a las personas que hacían ventas. Y entonces era una empresa de alguna forma piramidal, digamos, y esta persona era la encargada de hacer todos los viajes y por lo tanto ella acompañaba a las personas VIP. Llega conmigo porque ya había tomado otras terapias y llega conmigo porque me dicen, oye, pues me dicen que tú me vas a ayudar con este temor que tengo y ya casi, casi es mi única opción y mi última opción porque estoy a punto de renunciar. Entonces, muy bien, váyame contando, váyame contando. Y entonces me comenta que ella le tiene un temor muy grande al agua y de hecho pocas veces o muy pocas veces o casi nunca se había metido en una alberca y aparte de no meterse en la alberca, ver el mar o sentirse cerca del mar le daba mucha ansiedad. Y llevaba 4 o 5 años trabajando en esa empresa y de alguna forma había sorteado el hecho de llevar a esta comunidad VIP que ganaban el premio Platinum o algo así a un crucero. Pero cambian el jefe y el jefe nuevo le dice, oye, pues estoy viendo en todos los récords que no se han ido a un crucero y una de las cosas en las encuestas es que ellas desean un crucero y ella sabía que tendría que acompañarlos al crucero y bueno, por ningún motivo. Esta persona en ese entonces tendría unos 30 años, 32 años, o sea, no era tan chiquita ni tan grande, pero estaba aterrada. Entonces, trató nuevamente de hacer el movimiento para decir, bueno, pues yo no los acompaño, que los acompañe alguien más, pensó en mil opciones, en cuestión de, bueno, finalmente a lo mejor que fulanita lo acompañe y yo me enfermo, etcétera. Pero en algún punto llegó el jefe y le dijo, no, tú tienes que ir. Entonces nos acomodamos a la fecha que tú puedas ir, en el momento que tú tengas que ir, porque finalmente eres tú la que sabes todo el movimiento y la que tiene más empatía con esa gente. Bueno, pues entonces su decisión en ese momento fue, voy a renunciar mañana, porque era un terror que no la dejaba dormir, llevaba desgastándose muchos meses, pensando en que no podía ir y cómo podía hacerlo. Entonces llega conmigo, me platica y le comento que pues desde cuándo tiene esta especie de fobia al agua, ¿no? Para no ponerle y no ponerla una etiqueta al nombre del temor que tenía. Me decía, no, bueno, desde muy pequeña. O sea, yo de hecho no sé nadar. Y en donde yo estudiaba, porque estudiaba en una escuela, en el lugar que ella vivía era un lugar de mucho calor y entonces una de las actividades de deportes era nadar. Entonces, había durante mucho tiempo evitado la posibilidad de nadar, ¿no? Entonces un día decía una cosa, otro día decía otra cosa. El total que no la metían a nadar
o la metían en la parte muy bajita, etcétera. Ella tenía mucho temor al agua. Y me dice, y eventualmente yo me acuerdo que me pasaba hasta cuando me bañaba. De hecho, me dicen, no me baño con que me dé el agua en la cara. Me baño de espaldas, siempre estoy cuidando que no me caiga en la cara el agua, etcétera. Ella tenía varios recuerdos de cosas que le habían pasado y ya lo había trabajado en una terapia anterior o en muchas terapias anteriores. Había hecho todo lo que para ella había sido viable para perder ese temor al agua. Se había metido a clases de natación, no había tolerado mucho, se había salido, se había peleado también con el maestro de la natación, con la otra maestra de la natación, y casi es que era algo que ella no toleraba vivir. El problema es que llevaba mucho tiempo trabajando en esa empresa, tenía un muy buen sueldo, un muy buen currículum, y pedir la renuncia para ella pues, implicaba otras situaciones mucho más complicadas, independientemente de perder su trabajo. Bueno, el caso es que empezamos a trabajar con ella con una metodología, un método que en ese entonces yo ya era entrenadora de MDR, se llama EMDR, y yo creo que algunos lo han visto porque el príncipe Harry de Inglaterra salió en un programa en la BBC, en una terapia que le dieron para trabajar con estados de ansiedad. EMDR nace para trauma y, y bueno, tiene muchas o múltiples funciones independientemente que nace para el estrés postraumático, el PTSD, o para temas de muchísima ansiedad. Pero también lo que hace es que desbloquea. ¿Por qué? Porque reprocesa ciertas memorias que se quedaron almacenadas de forma inadecuada. Ahora voy a explicar a qué me refiero con eso. Cuando existe un estado emocional muy elevado, o sea, tengo mucho miedo o muy prolongado porque llevo tiempo estresado, como lo que nos está pasando últimamente, o nos estuvo pasando sobre todo el año pasado, la intensidad de la emoción provoca en el cerebro que salga un cierto sistema que protege al cerebro y por lo tanto también nos protege a nosotros, porque si yo estoy muy estresado durante mucho tiempo, provoco que todo este manejo hormonal que provoca el estrés intenso, pues pueda llegar a hacerme daño. Y entonces hay un sistema que entra y dice, ¿sabes qué? Esto que estás viviendo en este momento está siendo demasiado intenso o demasiado prolongado y lo que voy a hacer es disociar, quiere decir separar la experiencia emocional que estás viviendo de la situación externa. A ver si no me oigo muy técnica. Y entonces lo que hace es que guarda la memoria emocional y somática de una forma y guarda la memoria semántica, que quiere decir como lo que veo, lo que estoy pensando, todo lo que puedo recordar en concreto, lo guarda desde otro lugar. Y eso tiene que ver con un sistema que tenemos interno dentro del sistema límbico, que es una parte subcortical, o sea, dentro, abajo de la corteza, que son los sesos, porque está abajo, y es una parte de lo que en su momento se llamaba el cerebro vegetativo o el cerebro primitivo, que es donde se expresan las emociones, pero también se expresa toda la parte vegetativa, o sea, el latido del corazón, la respiración, etc. Bueno, entonces cuando una memoria se almacena de forma disfuncional, o sea, disociada, lo que sucede es que en el tiempo la parte somatoemocional se despierta. ¿Con qué? Con lo que en el recuerdo no consciente despierte esta sensación porque se asoció. Ejemplo, voy a volver al caso. Entonces, la chamaca me dice, bueno, pues es que lo que pasa es que ya estuve trabajando con reprogramar mi mente, ya estuve trabajando con cognitivo-conductual, ya estuve trabajando con técnicas de gestalt corporales, psicocorporales, para expresar esa emoción, para tocar el agua, etcétera, ¿no? Bueno, ya había hecho todo, incluyendo técnicas alternativas como sería todo un manejo energético, pero la sensación estaba y ella estaba a dos de renunciar. Entonces, ok, el protocolo de MDR lo que busca, hagan de cuenta, es encontrar la memoria asociada a eventos que tienen una memoria o una información similar y que por lo tanto el cuerpo las despierta ante ciertas situaciones. Imagínense
que cuando estoy escribiendo un archivo, bueno, no sé si ahorita pasa, pero ya estoy muy ruca y entonces en mis tiempos todavía pasaba, que lo guardabas mal, ¿no? No le ponías el punto de no sé qué y lo guardabas en otro y entonces la computadora como que se confundía y medio perdía el archivo. Y entonces ya lo mandabas con un experto de búsqueda de archivos y te lo desencriptaba. Bueno, hagan de cuenta que es algo similar. Cuando existe un estado emocional intenso, por eso dije trauma, el trauma es... o se da cuando hay un evento adverso intenso para la persona y sobre todo el trauma con T mayúscula es aquel que donde yo siento que hay un riesgo real. O me voy a morir o se va a morir alguien, o veo que matan a alguien, o me van a robar, o me van a asaltar, o me secuestraron, donde está en riesgo mi integridad, mis bienes, o los bienes y la integridad de otro ser humano. Pero existe el trauma prolongado, digamos, o eventos adversos, que es un estado latente intenso, pero muy prolongado. 2 meses, 1 mes, etc. Bueno, hay veces que se combinan, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, el cerebro activa este sistema de separación emocional y visual o se llama semántico. Bueno, lo que hace esta tecnología, más bien que es un modelo que tiene una metodología y una tecnología como es el MDR, lo que hace es primero checar en el evento actual, hagan de cuenta que voy a buscar el archivo y digo, bueno, pues así se llama, ¿no? Ok, es ese. Ahora vamos con el técnico de las computadoras a buscar dónde puede estar el archivo. El tema es que si yo lo pregunto verbalmente, oye, ¿te acuerdas? Me van a dar el recuerdo semántico, ¿me explico? Me lo van a poder relatar, se acuerdan del evento, pero no tanto el aspecto emocional, porque ese está guardado, es el que está encriptado. Y puedo trabajar psicocorporal, sería por aquí, la emoción, puedo trabajar la parte de las ideas, que sería por aquí, pero el problema es cuando no se unen y entonces se reprocesa y se resuelve, porque se vuelve una experiencia. Entonces, lo que hacemos es buscar por medio de un protocolo, ¿no? Ciertas preguntas y ciertas preguntas y modelos, pues, que utilizamos para encontrar la memoria y después ir buscando otras memorias que hicieron que ese recuerdo se hiciera más grande. Bueno, aparte de esta utilización, existe otra cosa que es el movimiento ocular, o si vieron al príncipe Harry, que hace este movimiento, que es una estimulación bilateral, como por tapping, que se le llama, se le puso el abrazo a la mariposa, y ese nombre es porque una persona mexicana, que fue mi maestra también, lo descubrió, y así se llama. Lucina Artigas se llama y Ignacio Jarero quienes hicieron esta forma de estimulación bilateral y le pusieron ese nombre. Entonces, finalmente, cuando tú empiezas a trabajar con el modelo, empiezan los recuerdos, tanto el que se quedó encriptado, somatoemocional, como el que sí puedo recordar o a veces tampoco se recuerda, se asocian. Y al asociarse, se interactúan entre ellos también con otros recursos y finalmente esa memoria se reprocesa y la estimulación o el disparo constante deja de percibirse, deja de estar condicionado fisiológicamente, porque eso tiene que ver también con un condicionamiento neurofisiológico. Entonces, volviendo al caso de la chica. Y entonces empezamos a hacer el protocolo, ella recordaba ciertos eventos, muy bien, sí, y aplicamos el protocolo. Empezó un poco la ansiedad a bajar, dentro de todo esto, la ansiedad que bajaba porque también te sensibiliza, empezó ella a tomar clases de natación y empezó a tolerarlo, empezó a tolerar meter la piernita, luego meterse solita con unas especies de flotes que les ponen a los adultos y luego la maestra muy amable, etcétera, a explicarle cómo, pero su ansiedad tan intensa como en otros momentos había empezado a bajar. Entonces desensibiliza el disparador. Y bueno, trabajamos todo, etcétera. El tema en algún punto, que aquí viene lo interesante, es que nosotros pensaríamos que todo tenía que ver con el agua, con la nadada, había tenido 2, 3 eventos que alguien le había aventado de repente al agua y entonces sintió que no podía, acuérdense que no sabía nadar, que no podía nadar, pero estaba muy bajito, esas bromitas desagradables, ¿no? Y bueno,
todos estos eventos que recordaba asociados al agua y a este estado de mucha ansiedad fóbica al agua, pues fueron bajando. Pero cuando empezamos a crear o a recrear a futuro el evento de subirse al barco, imaginar que se mueve, imaginar una tormenta, etcétera, ella otra vez sentía mucha ansiedad. No tanta como al inicio, pero seguía sintiendo angustia. Y entonces, algo de lo que hacemos es buscar la parte somatoemocional. Ya no tanto los recuerdos que ella tiene, sino lo somatoemocional. Y cuando empieza a recordar a través de la estimulación, del protocolo, etcétera, viene un recuerdo. Dos. Uno, el más antiguo, fue que estaba comiéndose una uva chiquita. Habrá tenido 5 o 6 años y alguien le pega por atrás y la uva se le va y no puede respirar. Y entonces quiere toser y nadie la está, porque estaban en una fiesta, nadie la está pelando. Ella quiere toser, no puede y entonces se asusta. Alguien por ahí le encuentra, le da un golpe y sale la uva. Ese fue uno. Que no lo tenía en su consciente por ningún motivo. Y otro fue que estando más pequeñita, 2, 3 años antes, le encerraron en una maleta. Sus hermanos, tenía como 7 hermanos, ¿no? Y entonces estaban todos jugando, jajajajaja, la meten en la maleta, le encierran, ¿no? Porque era de las más pequeñitas, tenía otras 2 más chiquitas. Y de broma, jajaja, la encierran en la maleta. Antes había unas maletas que eran como un poquito más duritas y resistentes, ¿no? Eran muy buenas esas. Entonces la encierran y se van jugando, jajaja, ¿y dónde está fulana? ¿Y dónde está fulana? Y la dejan ahí. Entonces ella empieza a sentirse muy angustiada porque empieza a sentir que no puede respirar, más angustiada, más angustiada, más angustiada, y por ahí de X tiempo la encuentra la mamá, abre la maleta y sale. Bueno, estos eventos que pareciera que no tenían nada que ver, tenían que ver cuando ella sentía el agua en la cara porque dejas de respirar. Entonces la sensación de respirar tenía un recuerdo muy temprano, que era cuando estaba en la maleta. Entonces, yo les digo botones rojos a esas sensaciones que son para mí como desconocidas o no entiendo o no están tan asociadas al evento que estoy viviendo, pero reacciono intensa o reacciono por debajo o me hacen sentir incómoda, pero desproporcional para el evento. Entonces, el hecho de que yo pueda trabajar con las memorias que no son conscientes porque están grabadas de una forma diferente, es muy importante para que yo pueda lograr algo, porque muchas veces tenemos cierto tipo de bloqueos y estos bloqueos pueden tener que ver con estas memorias somatoemocionales. Ahora, estoy contando algo muy fuerte, pero puede haber otros eventos que no fueron tan fuertes, pero también se almacenaron de forma disfuncional. Y esas cosas son las que a veces cuando nosotros trabajamos con pacientes o, por ejemplo, coach con clientes, ven que nomás con puras preguntas la cuestión sigue. ¿En qué cosas puede pasar? Enojo, ¿no? Las reacciones, sobre reaccionar. Ya lo entrenamos, ya sabe cómo hablar, ya sabe cómo decir, pero en el momento que se sienta un tipo de persona o le hacen una pregunta, sobre reacciona. O no reacciona, se queda paralizado, ¿no? Entonces puedo trabajar modelando, puedo trabajar con ejercicios de imaginería, puedo trabajar desde el debate de creencias, puedo trabajar con muchas cosas, pero si no trabajo con reprocesar la memoria que quedó, es difícil mi acceso. No estoy diciendo que sea imposible, pero es mucho más difícil el acceso. Por eso el desbloqueo de las memorias es importante. Yo, a partir de que me dediqué a ver gente con temas de depresión y el logro de metas, que era uno de los objetivos que ya he platicado mucho que buscaba, porque me daba cuenta que la gente con depresión que tenía un hacer, una ilusión, un sueño y provocar que llegara a ese sueño, lo hacía levantarse, tener una ilusión, pararse y hacer las cosas. Pero veíamos que había bloqueos. Entonces, es que no me atrevo a hablarle, no me atrevo a acercarme, no me atrevo a tocar una puerta. Lo intentamos 10 veces, lo practicábamos en el consultorio, lo practicábamos en frente del espejo, imaginería, a veces los mandaba hipnosis, porque yo no hago hipnosis, pero a veces lo mandaba hipnosis porque es muy buena para ciertas cosas, o lo mandaba
lo que ustedes quieran, constelaciones. El tema era desbloquearlo. Y nada. Pues cuando encuentro MDR en mi camino, dije, wow. Entonces, para esos pacientes crónicos depresivos que recaían y recaían, fue bastante positivo, aunque el MDR aparentemente no se manejaba en ese entonces, estoy hablando ya 15, 16 años, para pacientes con depresión, pero empezaba. Entonces yo lo empecé a aplicar sobre todo para pequeños bloqueos. Y con el tiempo, conforme mi población de clientes fue cambiando y migrando hacia el tema del performance, empecé a aplicarlo en temas pequeños. Me estoy poniendo muy nervioso cada vez que voy a un cierto lugar y entonces hacíamos, digamos, una especie de protocolo, una especie de registro y después trabajábamos sobre esto. Entonces, a partir de eso, hice un modelo, un pequeño, digamos, una metodología específica para trabajar con bloqueos para metas o con bloqueos para el logro de ciertos objetivos. Y de ahí nace Bilateral Unlock, que es el que luego están viendo que subo y que platico, porque es especial para performance o para peak performance o para quitar ciertos estados emocionales que no necesitan profundizarse tanto, sino simplemente es un pequeño disparador que sí lo puedo trabajar. Y lo pueden utilizar coach, o lo pueden utilizar, nosotros decimos para profesionales, cuando son personas que no tienen la cédula en salud mental per se, pues son para profesionales como coach, terapeutas, etc. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de el desbloqueo de memorias. ¿Y por qué es tan importante? Fíjense, yo escucho mucho, o escucho mucho, aunque sea así, escucho sobre trabaja con tus creencias, trabaja con tus ideas, trabaja con tus emociones. Me encanta a mí escucharlo porque te da la información de qué es lo que uno debe hacer. La pregunta es, ¿cómo? Entonces, el cómo hay muchas formas del cómo manejarlos. Sí creo que también una parte es que no nos damos cuenta de lo que está en nuestro pensamiento constantemente, porque es como si estuviéramos en una alberca nadando entre esos pensamientos que para nosotros es lo normal, es lo común. Entonces, es difícil darme cuenta de mi pensamiento. Por eso hacer mindfulness o meditación para observar mis pensamientos es muy positivo. Y bueno, voy a volver al caso para contarles el final del caso de esta muchacha. Volvimos a hacer todo el ejercicio, creamos toda la imagen por imaginería, que se puede hacer de una forma muy profunda para que pueda llegar a sentir como si estuviese ahí. Y empezamos a trabajar con todas estas sensaciones somatoemocionales de no poder respirar, etcétera. ¿Qué hicimos? Pues la aproximé a ciertas situaciones donde podía sentir que no podía respirar, como es meter el agua en la alberca, que le diera el agua de frente, tomar en un vaso que cubriera su nariz y todo lo que pudiera surgir nuevamente como un estado de ansiedad, lo reprocesamos. Hago así porque cuando hay movimiento ocular uno puede utilizar la mano, bueno, y hay otros instrumentos, yo tengo aquí uno, ¿verdad? Que también uno puede utilizar, sobre todo para cuando uno es entrenador o, perdón, un clínico de MDR. Y bueno, entonces, no sé si por ahí haya alguna pregunta que me quieran hacer sobre temas de desbloqueo, sobre temas de emociones. Y bueno, hay muchas cosas más que podemos platicar, sobre todo con cuándo y cómo saber si puedo estar teniendo un bloqueo. Entonces, pues voy a checar nada más si hay alguna pregunta. Voy a poner mis lentes. Ok. Perdón. Que se me fue. Ok. Bueno, pues me han preguntado varias cositas, entre ellas qué tanta efectividad tiene, cuánto tarda,
que dura, sobre todo el bilateral, porque es lo que comenté, ¿no? Voy a dar un entrenamiento para coach ahorita próximamente. Y si existen algún tipo de riesgos, yo creo que también lo han escuchado. Muy bien. Ok. Bueno, voy a hablarles del bilateral, que es la metodología que hice específica para metas y para desbloquear para el logro de un objetivo, que esa es la que yo realicé y está basada obviamente en MDR, en terapia cognitivo-conductual, en otra técnica que se llama brain spotting, en otras técnicas que tienen que ver con psicotraumatología, con imaginería, etc. Bueno, Bilateral Unlock lo pueden utilizar clínicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, y también lo pueden utilizar para profesionales, pero como está hecha más para el paraprofesional, no van a profundizar tanto en una historia, sino simplemente van a buscar el desbloqueo de la parte somatoemocional. Esa persona va a entender que algo pasó, etcétera, y a su vez eso va a bajar el índice de ansiedad o del estrés o del enojo que traiga o de la molestia o de las reacciones muy intensas. Sin embargo, no es una terapia, es un modelo para utilizar para profesionales. ¿Y cuáles son los riesgos? El riesgo es que el paraprofesional no lo haga de forma adecuada, ¿verdad? Y entonces no funcione en su totalidad. Puede ser utilizada desde una sesión o dos sesiones. Yo he visto cambios en una o dos sesiones, pero tiene que haber una preparación y es todo lo que yo les voy a dar en el curso, ¿no? Tiene que haber una cierta preparación para el paciente, obviamente el coach o el terapeuta o el psicólogo o el psiquiatra tiene que tener una cierta preparación. Ahora, el psicólogo y el psiquiatra tienen ya muchas otras herramientas, sobre todo el psicólogo, más bien me refiero al psicoterapeuta, no nada más al psicólogo per se, sino al que tiene una preparación en psicoterapia. Ya tiene otros modelos, otras maneras de trabajar y él puede llegar a trabajar de manera más profunda. Pero tanto el coach, que puede ser hasta un coach que sea nutriólogo, tiene el entrenamiento de coaching y aparte quisiera ver qué pasa con su paciente porque cada vez que se pone muy ansiosa come, puede trabajarlo. Ahora, tiene una forma de trabajarlo que tiene específicamente unos límites. Y entonces el coach tiene que saber cuál es el límite y parar, y sobre todo el diagnóstico que se hace en un inicio para saber si es candidato o no para trabajar con eso. Desde el entrenamiento que tiene el coach, porque un terapeuta o un psicólogo con cédula que lleva tiempo y experiencia puede también hacerlo. Puede también estudiarlo gente que estudió MDR o Brain Spotting y es un avanzado para trabajo con desbloqueo específico. Y riesgos no tiene, o sea, no tendría, ¿no? Okay. Que si es que tanto es mejor, peor que la terapia conductual, que también podríamos meter aquí un poco el PNL. La terapia cognitivo-conductual y el PNL tienen un sinfín, digo, de herramientas, ¿no? Para poder trabajar el logro de objetivos, sobre todo la parte de la reprogramación mental, etcétera. Y van a tener un cierto grado de eficacia hasta que se encuentra con el bloqueo. Entonces, sobre todo esto es para pacientes o para clientes que uno encuentra que por más que yo debato, porque tanto la PNL como lo cognitivo-conductual trabaja a nivel de mente, o sea, a nivel de corteza, ¿no? Y esto recuerden que está separado, la parte límbica o el recuerdo emocional, digamos, perdón, del recuerdo semántico, que es con el que yo trabajo en todas las terapias cognitivas. Entonces, es diferente, pero lo complementa muy bien. Entonces, ahora si hablo de MDR, y estoy hablando de otra cosa, pero que ya es una terapia muchísimo más profunda, eso nada más lo pueden hacer y lo pueden estudiar y lo pueden dar clínicos certificados y tienen que tener una cédula avalada por sector salud. Sí. Entonces, eso es porque ellos sí trabajan con estados disociativos y estados donde hubo trauma severo. Para bilateral, dependiendo el caso, pueden trabajar
ya en la metodología con la estimulación bilateral, pueden trabajar desde una sesión, 2 sesiones o 3 sesiones o 6 sesiones, dependiendo lo que ustedes crean con su cliente, porque pueden trabajar varios temas. Yo podría contar, a ver, voy a comentar. Tuve un cliente, he tenido varios clientes, ¿no? A veces los hombres empresarios, si no es una crítica, como que se desesperan rápido, ¿no? Y entonces ciertos colaboradores a veces les disparan a ellos esta sensación de se desesperan, pero desde el inicio, y entonces eso se puede trabajar muy rápido. O estados de mucha ansiedad, sobre todo, por ejemplo, ahorita que estamos en este incertidumbre en la que estamos viviendo y en un estresor, porque hay un estrés acumulativo, también se puede utilizar y tiene una súper buena eficacia. Súper buena eficacia, porque lo que vamos a hacer ahí nada más es desensibilizar. ¿Ok? Y bueno, pues espero que les haya gustado, espero que haya más preguntas por ahí. Y bueno, pueden escribírmelas y yo la iré contestando. Si hay temas también que quisieran relacionados a esto que los vaya yo comentando, pues también se los iremos respondiendo. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Estamos con el entrenamiento de bilateral en julio 16. Ahí en mis redes lo van a estar viendo. En mi página de gabyruiz.com.mx también está. Y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana, el martes a las 7:30 con otro tema y todas las dudas que haya las iremos contestando. Bueno, pues espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos la próxima semana, martes 7:30 en Tu Guay. El porqué de los valientes y arriesgados. Bye bye.